Creo que ustedes conocen mucho del tema ya, y para aquellos que aún no la conocen, pues esperamos que puedan cosechar mucho de ella y que la puedan practicar en un momento dado. Hemovigilancia. Hemovigilancia es un concepto que la mayoría de médicos piensa que únicamente llena alguna parte de lo que es respecto a las transfusiones sanguíneas. ¿Cuál sería en realidad el concepto de hemovigilancia que tienen la mayoría de médicos? ¿Será nada más un concepto respecto a las transfusiones sanguíneas? ¿Será que hemovigilancia solo va a cubrir este aspecto? ¿O debería de cubrir otros aspectos como la vigilancia en el momento de la donación? O sea, los donantes como tal, que son nuestra materia prima en realidad. La sangre solo la vamos a obtener de los donadores de sangre. Por tanto, nosotros debemos de fidelizar a los donantes, tratarlos bien, apapacharlos, decirles que es importante su participación, porque sin esa sangre nosotros no podemos hacer todo el proceso para poder terminar en las transfusiones sanguíneas que salvan la vida de los pacientes en un momento dado. Pero también podrían provocar la muerte si no lo manejamos bien. ¿El donante de sangre tendrá responsabilidad sobre la donación de sangre? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será también que hemovigilancia compete a todo el proceso de la sangre? A toda la separación de los hemocomponentes, a colocarlos en las temperaturas adecuadas, a manejarlo médicamente con indicación, a tener controles de calidad, bioseguridad. Y será también importante incluir en la hemovigilancia el saber sobre las leyes. La mayoría de médicos no conocemos las leyes de nuestro país. Muchos de los médicos, cuando he pedido o preguntado a algunos grupos y les pregunto, ¿han leído el Código de Salud? Muchos no lo han leído. Mucho menos leer leyes propiamente de medicina que abarca toda esta situación. Para aquellos que no han oído sobre las leyes que están rigiendo actualmente todo lo que es la práctica transfusional y los bancos de sangre, estas son. Es la ley 8797. En el año 97 que salió, se supone que se terminaba la donación profesional. La donación profesional es la donación pagada. Anteriormente, en los años 60 aproximadamente, la sangre se obtenía de los preventivos. O sea, todos aquellos privados de libertad, se les pagaba 5 quetzales. Daban una parte de ese dinero para poder donar, otra parte para el vigilante, y al final se quedaban con 2 quetzales para poderse comprar sus cigarritos para después de la donación. De ahí se obtenía la sangre. Posteriormente, muchos pensaron que la manera de poder obtener más donantes era pagando más. Y se subió la tarifa a 25 quetzales, posteriormente 75 quetzales, y así fue como se quedó la donación de sangre profesional en nuestro país y en muchos países europeos del tercer mundo, así han iniciado con la obtención de la sangre. Pero en 1997, que se supone iba a ser el cambio, en este momento de la donación profesional se pasaba a la donación no pagada y quedaba entonces la donación por reposición. La donación por reposición es aquella que llegan los donantes después, que son familiares, amigos de los pacientes, y estos van a donar para reponer la sangre que se le ha puesto al paciente o que se le ha transfundido al paciente. Pero muchos de ellos van obligados también a que si no dona alguien para ese paciente, el paciente no va a ser llevado a sala de operaciones para ser intervenido. Entonces hay una manera de coacción también, no por dinero, pero sí por otras circunstancias, lo que hace muy difícil poder obtener la verdad del donante. Ahora, ¿sabrán los donantes que esa responsabilidad de poder brindar su sangre también puede causar la muerte a otros pacientes? La ley contempla
que sabiendo el donante que no puede donar porque tiene alguna enfermedad que ya se le ha descubierto, hay más de 5 años de cárcel para él. Y eso está implícito en la ley. Habrá también en la ley implícita otras situaciones con respecto a todas las personas que estamos involucradas en el proceso de la sangre y también para los médicos cuando deciden transfundir a sus pacientes, las hay también. Y vamos a ir poco a poco estableciendo esto. Por tanto, también tenemos un reglamento, también tenemos un normativo y últimamente hay un acuerdo ministerial donde los bancos de sangre del Hospital Roosevelt y el General son bancos de sangre de referencia que en cualquier momento de catástrofe debería de solucionar los problemas de las áreas donde se encuentra la situación emergente. Por tanto, entonces, sabiendo que existe una ley y sabiendo que la tenemos que cumplir, debemos entonces establecer qué parámetros toma en cuenta esta ley. La principal es sobre atención al donante. Esta atención al donante se inicia desde las 6 de la mañana cuando llega el donante con frío, con hambre, que no sabe a lo que llega, que solo le dijeron que se tenía que presentar a donar y ni siquiera sabe qué es lo que va a dar. Muchos dicen, es que a mí me sacaron 1 litro de sangre. Eso es imposible hacerlo. No saben ni siquiera la cantidad de sangre que van a donar, ni las circunstancias en las que la van a hacer. Por tanto, creo que es importante educar al donador para que sepa bajo qué circunstancias lo va a hacer y que vuelva a donar. Los hombres pueden donar 4 veces al año, las mujeres podemos donar 3 veces al año. A ver, ¿cuántos de aquí han donado alguna vez en su vida? Levanten la mano. Es un pequeño grupo. ¿Y cuántos han donado más de 5 veces en su vida? ¿Cuántos han donado por lo menos unas 10 veces? Cada vez hay menos. ¿Cuántos de ustedes son RH negativo? ¿Ven? La población guatemalteca, el 95% somos RH positivo y el 5% es RH negativo. ¿Se imaginan cuando llega un herido por arma blanca o por proyectiles o politraumatizado y resulta que es RH negativo? Para los bancos de sangre es muy difícil poderlo sacar adelante porque la gran mayoría de guatemaltecos somos RH positivo. Todas estas cosas tenemos que manejar en los bancos de sangre y hacer una buena medicina transfusional para sacar adelante a los pacientes. Por tanto, el donante, después de que se presenta, de que llega a donar, lo tratamos de inscribir en nuestro sistema BASAR. Es un sistema de informática donde tenemos todas las características del donante. Actualmente se le toma fotografía y huella digital y queda inscrito para que en las próximas donaciones podamos tener el historial de este donante. Ahora bien, alguien me decía, ¿y por qué foto, huella digital, ni que fuera la embajada americana? Pero en realidad requerimos de ello porque las personas, como están de cierta manera obligadas a donar, han mentido con respecto a sus datos generales, a sus documentos. Hemos encontrado donantes que cambian la fotografía del documento, pues esperamos que ahora con el DPI eso cambie, ya no sea tan fácil de hacerlo, porque tuvimos un caso de un padre y su hijo que los dos llegaron a donar. El padre no podía donar, el hijo sí, pero el hijo no tenía la intención de donar, entonces le dio su cédula al padre y entró fácilmente, donó. Esa unidad salió reactiva para una enfermedad, llamamos al hijo porque aparentemente él era el que había donado y posteriormente nos dimos cuenta que quien había donado había sido el papá. ¿Por qué engañar? ¿Por qué hacer eso? Es porque no se contempla la responsabilidad que tiene el donante ante esas situaciones. Por eso es que ahora tenemos que tomar fotografía y huella digital para los donantes para saber que en realidad ese donante es el que corresponde. Posteriormente a la inscripción pasa la entrevista. Muchos donadores no están de acuerdo con esto porque en realidad la entrevista es bastante exhaustiva y se pregunta mucho sobre la vida sexual de él.
para saber qué riesgos podría tener y poder estar transmitiendo enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que los entrevistadores, por lo menos en el Hospital Roosevelt, y creo que es el único hospital del país, son médicos quienes hacen la certificación de buen estado de salud, que podría alcanzar el poder donar y poner en menor riesgo la vida de los pacientes. Por tanto, se requiere que estos médicos estén capacitados también y que puedan brindarnos esa bienvenida al donante, que el donante se sienta bien y que done bajo circunstancias agradables. Además de donar sangre completa, podemos decir que esta la obtenemos bajo medidas estrictas, protocolizadas, de peso, tiempo. No se puede extraer más de lo debido, ni se puede pasar del tiempo que se debe de hacer. Por tanto, tenemos otros procedimientos, como ustedes pueden ver ahí. Máquinas para hacer procedimientos de aféresis. Obtenemos derivados que son plaquetas o eritrocitos o plasma por separado, que da muchas ventajas para el momento de la transfusión. Es importante entonces evaluar al donante, vigilar su procedimiento, que no tenga situaciones que lo pongan en peligro o que él diga, ya no vuelvo a llegar al banco de sangre porque me sentí muy mal o me trataron mal. ¿Tendremos aquí cultura de donación? La mayoría de gente no dona, por desconocimiento algunos y otros porque definitivamente dicen, yo me voy a guardar para que cuando un familiar esté mal, entonces voy a donar. Pero no donamos para los demás. Somos 14 millones de ciudadanos, de los cuales los que nos encontramos en la edad activa, podríamos donar, y que donáramos una vez al año tendríamos suficiente sangre para abastecer a todos los bancos de sangre del país y poder sacar adelante a los pacientes. Será importante entonces la conservación, el procesamiento, los controles de calidad de los hemocomponentes, por supuesto. Si un hemocomponente no hacemos la separación correcta, o sea, obtener de la sangre completa plasma, plaquetas, eritrocitos, guardarlos en la refrigeración correcta, en los rotadores correctos, para que este hemocomponente se mantenga como debe ser y pueda en realidad establecer una terapéutica transfusional para el paciente. Por tanto, los bancos de sangre se toman el trabajo muy serio de tener estos hemocomponentes bajo las condiciones que se deben de mantener. Ustedes pueden ver ahí, se conservan en refrigeradores, no puede ser más allá de los 8 grados, se mantienen a 4 grados los 2 paquetes globulares, las plaquetas se mantienen en rotación y a más o menos a 20 grados centígrados, son incubadoras. También para descongelar un plasma que está a menos 20 o menos 80 grados centígrados, estos se deben de descongelar en descongeladores especializados que se mantienen a 37 grados. Todo esto se desconoce muchas veces cuando el médico pide que se le brinde un hemocomponente. Hacer las pruebas serológicas, o sea, investigar al donante sobre las enfermedades infectocontagiosas mortales que están en la ley. Y en la ley son VIH, antígeno de hepatitis B, hepatitis C, Chagas y sífilis. En el hospital además hacemos la investigación de core de hepatitis B, citomegalovirus, y sería muy bueno poder hacer HTLV1 y 2 también, creo que es importante. Posteriormente a todo este gran proceso, que ya llevamos aproximadamente unas 24 horas a 48 horas para saber si esa unidad puede ser utilizada para las transfusiones, podemos ver que tienen que pasar por otro proceso que es la compatibilidad o filtrarlas para quitarles los leucocitos y que se eviten las reacciones transfusionales por leucocitos. ¿Cómo liberamos entonces los hemocomponentes? Estos se liberan bajo la petición del médico tratante en una hoja
que lleva una serie de datos del paciente para que nosotros podamos elegir la mejor sangre para ese paciente. Los residentes del Hospital Roosevelt no me dejarán mentir, ellos hacen turnos allá, cubren el banco de sangre 24 horas y son los que autorizan o no, bajo indicación médica, si debe de transfundirse o no esa sangre. Por tanto, hace algunos años nos dimos cuenta bajo un estudio que se estaban desperdiciando más de 300 unidades de sangre mensuales cuando eran de verdad autorizadas y que sí deberían de ser transfundidas a los pacientes, nunca llegaban por ellas, quedaban abandonadas y ese hemocomponente nunca llegaba a ser transfundido, bajo una serie de circunstancias por las cuales no se hacía. Tuvimos que tomar medidas drásticas, porque yo creo que eso llora sangre, el perder toda esa cantidad. Un hemocomponente, por ejemplo, un paquete globular en la calle cuesta aproximadamente 2,000 quetzales. Se imaginan la pérdida de 300 unidades mensuales, eso no podía ser. Por tanto, como les digo, se tomaron esas medidas. Los residentes del hospital, pues ellos nos ayudan a que esto no siga sucediendo y de esa manera hemos evitado esa pérdida cuantiosa de hemocomponentes que dejan de hacer su función en un momento dado, que es salvaguardar la vida de los pacientes. ¿Cómo elegimos el mejor hemocomponente? Lo elegimos bajo los datos del paciente, su diagnóstico, cuáles son las circunstancias de ese momento, para saber si en realidad el hemocomponente elegido va a llegar a ser la terapéutica adecuada. Si es un paquete globular, si es un plasma fresco congelado, o si son plaquetas o crioprecipitados. De esto entonces nos basamos en todas esas características y el residente también, si es necesario, evalúa al paciente para confirmar que esta transfusión llene los requisitos que se requieren. Esa autorización y solicitud ha sido beneficioso para los pacientes porque hemos logrado encontrar y ver evidentemente que la corrección del problema se lleva a cabo. La mayoría de veces la sangre en realidad es un tratamiento correctivo, es un trasplante hematopoyético y no preventivo. En algunas ocasiones puede ser preventiva, pero la gran mayoría es un tratamiento correctivo. ¿Cómo contamos entonces con este hemocomponente solicitado? Tenemos que ingresar al paciente a nuestro sistema y podemos llevar un récord de todas las transfusiones que se le han colocado y si éstas han dado algún problema en un momento dado. Este récord lo podemos obtener en cuestión de minutos y podemos saber exactamente cómo se encuentra el paciente y bajo qué situaciones de controles de calidad podría estar en un momento dado. También tenemos el control de las sangres que se van a las salas de operaciones. En todas las salas de operaciones contamos con un monitor. Las solicitudes se entregan 24 horas antes de la cirugía. Estudiamos al paciente inmunológicamente y aquellos que requieran preparación de algún hemocomponente se prepara de una vez. El médico anestesiólogo lo puede pedir a través del monitor y en 20 segundos nosotros tenemos la solicitud para poder liberarla. Esto nos ha ayudado muchísimo a controlar cómo se están usando los hemocomponentes y si en un momento dado podemos tener algún problema con alguno de ellos. ¿Cuál es la responsabilidad del médico entonces? Esta responsabilidad está implícita en la ley también. El médico que decide transfundir a un paciente debe de saber cuáles son los riesgos en los cuales va a colocar al paciente al momento de poner una transfusión sanguínea. Si las desconoce, es preferible preguntar a algún médico que maneje esta situación. Yo sé que en los demás bancos de sangre no hay médicos incluidos en estas situaciones, pero en el Roosevelt pues ya contamos con ello. Por tanto, la responsabilidad es implícita desde que la solicita, recepción de la unidad, verificar que esa unidad corresponde al paciente, que lleve los datos del paciente, que el grupo sanguíneo sea la del paciente y posteriormente iniciar con la toma de signos vitales para saber cómo se encuentra antes de ser transfundido,
colocar la transfusión, vigilarla por 15 minutos, posteriormente al terminarla, se hace una anotación en el historial clínico y se coloca un sticker de la unidad donde se comprueba que lleva la serología negativa. Yo veo muchos estudiantes que van por la unidad al banco de sangre, pasan primero por rayos X, después se van a la cafetería a tomarse su cafecito, de ahí decide que un compañero lo llama, se va con él, lleva la unidad entre la bolsa de la filipina, posteriormente llega al servicio y cuando llega al servicio resulta que no está el paciente, que se lo llevaron para alguna tomografía. Decide guardar entonces la unidad en la refrigeradora con alimentos y medicamentos, si tiene la preocupación de guardarlo en el refrigerador, porque en otras ocasiones la dejan abandonada en la estación de enfermería, o bien dice, bueno, está algo fría, entonces la voy a calentar un poquito, la mete entre las sábanas del paciente, después se le olvida que la tenía que poner y las unidades aparecen en la lavandería. De ahí me llaman, doctora, fíjese que encontramos una unidad. Nunca llegó al paciente. Y sin ir tan lejos tuvimos un caso que pidieron 4 plasmas frescos congelados. El estudiante llegó pues muy bien, vio al paciente, colgó sus 4 unidades, le puso el inyector. En eso lo llamaron, se le olvidó y ahí se quedaron colgadas las 4 unidades de plasma fresco congelado. Por supuesto, los residentes de patología lo encontraron, tomamos fotos al respecto para que quede la evidencia, ahora todo es evidencia, y posteriormente se llamó al estudiante y se le dijo qué había pasado. Y no tenía más que otra excusa que decir, se me olvidó. No se lo dije a mi compañero y ahí se quedaron. El paciente era cirrótico, estaba sangrando y nunca le llegaron esas transfusiones de plasma fresco congelado. Después de eso, hay muchos de ellos que yo me imagino que son adivinos probablemente, porque ni han puesto la transfusión y ya aparece la nota en el historial clínico que dice todo sin problemas, la transfusión adecuada, y nunca le llegó la transfusión. Este es un caso de los 4 plasmas, ya tenía la nota de que había sido transfundido. Y aparte de eso, las stickers que lleva la unidad para poder colocarse en el historial clínico, los estudiantes parecen arbolitos de Navidad con todos los stickers pegados en la filipina, que después no saben ni a quién le tocaba el sticker. Entonces toman el sticker y uno a cada uno y así se queda. Si pasara una situación de alguna reacción transfusional a ese paciente y vemos que al final tiene un sticker que lleva la unidad que fue transfundida a otro paciente, ¿se imaginan cuál sería el problema? Y el problema se vuelve médico legal, porque está establecido en la ley. Así que los estudiantes internos, externos, no deberían de manejar las transfusiones sanguíneas. Deben de ser los residentes, y todavía con los residentes tenemos problemas porque todavía no alcanzan a entender la magnitud que tiene una transfusión sanguínea. Por tanto, entonces, todo lo que se deja anotado y escrito en el historial es importante para nosotros cuando hacemos auditorías de este tipo. ¿Por qué hacemos auditorías de este tipo? Porque tenemos que preguntarnos si en realidad la sangre llegó como debe de ser al paciente, que no llegó hemolizada, que llegó bajo las circunstancias que deben de ser, porque algunos no me dejarán mentir. La sangre antes se pensaba que debería de estar a temperatura corporal y se ponía a calentar en palanganas de agua caliente o le ponían una lámpara encima para que se calentara y lo único que se estaba provocando era hemólisis de los eritrocitos, cosa que no se debe de hacer actualmente. En las unidades pediátricas nos pueden pedir a nosotros que la mandemos a 37 grados, tenemos los equipos necesarios para poderlo hacer. Por tanto, todas las cosas que hacemos en el banco de sangre para tener una buena medicina transfusional queda frustrada al final cuando el médico tratante o el que va a poner la transfusión no sabe cómo hacerlo. Y de ahí que hemos estado implementando clases de medicina transfusional en los diferentes posgrados del Hospital Roosevelt, ya sea en anestesia, en cirugía, en traumatología, en pediatría, en neonatología, para que estos la manejen adecuadamente.
Con respecto a las transfusiones y las reacciones que pueden dar estas transfusiones, podemos decir que todas aquel listado que ven ustedes del lado izquierdo pueden ser provocadas por estas transfusiones. El médico, cuando detecta este tipo de reacciones transfusionales, debe referirlo al banco de sangre inmediatamente. Muchos tienen miedo de decirlo, se quedan callados, esconden la papeleta, esconden la unidad y al final no podemos hacer nada y no podemos ayudar para sacar al paciente de esta situación. Cuando son errores clericales donde hubo un cambio de grupo, donde la vida del paciente está en peligro y la puede perder por este cambio de grupo, ahí es donde nosotros podemos actuar si nos avisan inmediatamente. Con respecto a las reacciones transfusionales, ya el banco de sangre debe tener un protocolo establecido y saber cómo actuar. Tenemos que hacer nuevamente toda la investigación que se ha hecho con respecto a la compatibilidad y posteriormente a eso tenemos que calificar cómo fueron las reacciones transfusionales. Esta calificación se da si está relacionado o no, si es excluyente o no, si es posible o probable a que sea una reacción debida a la transfusión. Posteriormente también se dan grados de imputabilidad, que son si tuvo que ver con la situación de vida o muerte del paciente. Todo esto queda en un reporte, un informe que debemos de saberlo para poder actuar posteriormente si el paciente va a requerir de un número mayor de transfusiones en un momento dado. Por tanto, es importante que todos los médicos, cuando están involucrados en una transfusión, deben avisar inmediatamente al banco de sangre para que se actúe inmediatamente sobre esta investigación y que podamos saber a qué fue. También podemos hacer aféresis terapéuticas para aquellos pacientes que tienen enfermedades como Guillain-Barré, por ejemplo, que podemos sacar todo ese plasma que está dando problemas por los anticuerpos y mejorar la calidad de vida del paciente. Eritroféresis, plaquetoféresis, según el caso, podemos brindar esa ayuda y esta máquina que ustedes ven ahí también puede salvarle la vida a un paciente cuando hubo un error clerical de un cambio de grupo. Ahora bien, la ley indica que no deberían de haber donadores por reposición, deberíamos de tener donadores voluntarios altruistas. El Banco de Sangre del Hospital hace aproximadamente 30 campañas de donación voluntaria altruista durante el año. Tenemos campañas muy exitosas donde logramos hasta 300 unidades y otras campañas que logramos 1 o 2 unidades. Es según cómo se ha hecho la propaganda. Pero cuando ustedes miren una unidad móvil así como esta, que la única que tiene unidad móvil es la Cruz Roja aquí en Guatemala, esa es la unidad móvil, se las presento. Acérquense a donar si ustedes pueden donar. Vamos a tener una jornada de donación voluntaria altruista en el Hospital Roosevelt el día 11 y 12, quedan todos cordialmente invitados. Acérquense y si no, pues lleven a otras personas, porque la sangre es vital, mantener el abastecimiento necesario para sacar ahora a tantos guatemaltecos que por la violencia están siendo heridos y hasta terminan con su vida. El embalaje que se hablaba también es importante para que no se hemolicen las unidades, para poder ser transportadas. Por tanto, el banco de sangre es una de las pocas áreas de la medicina que es multidisciplinario. No solo habemos médicos ahí, sino también químicos, biólogos, técnicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, para manejar todo este ambiente desde la donación hasta la liberación de las unidades y el seguimiento de estas transfusiones en los pacientes. ¿Deberían de haber comités de medicina transfusional en todos los hospitales? Claro que sí. Estos son encargados de hacer las auditorías, de seguir las unidades sanguíneas que van a ser transfundidas. Debería de evaluar si el personal médico está capacitado para manejar las transfusiones sanguíneas. Algunos me dirán, pero si las transfusiones sanguíneas se vienen manejando desde antaño, muchos años atrás, y nunca ha habido problema. Pero cada vez más estamos encontrando que hay muchos problemas inmunológicos debido a las transfusiones sanguíneas.
Entre más unidades se van transfundiendo a un paciente, menos chance tiene de poder tener una terapia transfusional en un momento en que sí les requiera. También debemos de manejar estadísticas sabiendo con ellas hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Las estadísticas las obtenemos nosotros ya por nuestro sistema. El sistema tiene ahorita 3 años de haber nacido, todavía está adolescente, nos faltan algunas cosas, pero ya con ello podemos nosotros tomar medidas, hacernos metas, alcanzar objetivos de los cambios que queremos hacer en el banco de sangre del Hospital Roosevelt. Por tanto, entonces, actualmente pedí al Programa Nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, que es el ente que se encarga de evaluar a todos los bancos de sangre del país, no solo de la red hospitalaria nacional, sino también privados, semiprivados, o podría decirse el ICS, y no se sabe mayor cosa de qué está haciendo cada banco de sangre. Tuve la oportunidad de ir a un congreso fuera del país y hubo varias pláticas que se relacionaban respecto a las transfusiones en Centroamérica, y cuando hablaban de Guatemala no se sabía absolutamente nada de lo que se está haciendo acá. No tenemos estadísticas de absolutamente nada. Entonces, este programa me informó sobre lo que está haciendo la red nacional. O sea, aquí no entra ICS, no entra ni privados ni el militar. En el 2012 logramos 105,803 donadores, todavía falta estos meses. Solo sabemos que la gran mayoría es primera vez que llegan, no sabemos cuántos de estos donadores son de repetición. La donación voluntaria altruista en Guatemala es del 3% y solo el Hospital Roosevelt tiene el 8% de ese 3%. La reposición es del 95% y aféresis solo se hace el 1.38%. Respecto a las pruebas serológicas y seguimiento de estos, HIV tenemos el punto 12, hepatitis B antígeno 1.6, core 1.16, hepatitis C el punto 34, sífilis el 1.6, Chagas 0.41 y citomegalovirus 0.48. Quiere decir que de cada 100 donadores, el 5% está contaminado de alguna de estas enfermedades. Es el chance que tiene de que alguna de estas transfusiones, si está en periodo ventana, pueda contaminar al paciente. Digo yo, tanto esfuerzo que hacen los cirujanos, tanto esfuerzo que hacen los médicos para sacar adelante a sus pacientes y al final sean contaminados con una transfusión que se encuentra en periodo ventana. Por eso las transfusiones debe evaluarse el beneficio ante el riesgo y que en realidad esta vaya a salvar la vida del paciente. Por tanto, según la ley ministerial, actualmente estamos obligados a brindar consejería a los donantes que salen reactivos. El Banco del Hospital Roosevelt es el único que lo está haciendo actualmente. Otros lo que hacen es referirlos a la unidad de infectología, no se sabe el seguimiento de ellos. Y le estamos tratando de educar a la gente de que el ser donante también tiene sus responsabilidades y que hay cárcel para ellos, que sabiendo que están contaminados no lo deberían de hacer. Tuvimos un caso de un donante que se acercó a nuestro banco de sangre. No cabe duda que él sabía cómo era la metodología, pasó con una de nuestras médicos. Y ella me dice, fíjese doctora que este donante no sé, no le encuentro cómo rechazarlo, pero algo tiene. Bueno, le dije, hagámosle serología previa y veamos qué nos sale. Y precisamente salió reactivo para VIH. Cuando pasó a la consejería conmigo, le digo, mire, fíjese que quiero que ponga mucha atención, vamos a hacer esto con usted, y le conté. Y me dice, entonces sí es cierto, porque yo ya tengo tratamiento de retrovirales de la unidad y solo quería saber si era cierto que yo estaba contaminado con VIH. No tiene ni siquiera la más mínima responsabilidad de lo que está haciendo, no sabe hasta dónde podría llegar. Si esa unidad se nos hubiera escapado, hubiéramos contaminado a más de 20 niños, porque de una unidad podemos sacar alícuotas y hubiéramos contaminado a tanta gente.
Por eso es importante que estas personas tengan conciencia de lo que están haciendo. Es importante que los trabajadores del banco de sangre tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, los que hacemos medicina transfusional, los médicos que requieren de esas transfusiones, para llegar al final a que el paciente tenga lo que en realidad necesitamos de esa transfusión. Bueno, entonces las transfusiones pueden ver ustedes ahí, sangre completa, paquetes globulares, los plasmas, cuánto fue lo transfundido. No tenemos reportes de autodonación y reacciones transfusionales y, lógicamente, no tenemos mayor reporte del manejo estadístico. Todos estos cambios entonces van a obedecer a las leyes que debemos de cumplir, y la OMS para el cambio del milenio, para el 2010, quería que tuviéramos el 50% de donación voluntaria altruista y solo tenemos el 3%. Por tanto, ni siquiera nos acercamos a la meta, como lo hizo Nicaragua, que el año pasado ya tiene el 98% de donación voluntaria altruista. Lógicamente, tenemos que planificar, saber nuestras necesidades para los desastres, estar preparados, y todo esto es lo que nos pide la OPS y la OMS. Por tanto, hemovigilancia, ¿cuál es su concepto? Hemovigilancia viene desde que el donante pone el pie en el banco de sangre, que todos los procesos sean correctos, con control de calidad, con bioseguridad, con atención eficaz, eficiente, hasta la liberación de las transfusiones sanguíneas, el seguimiento de esa transfusión sanguínea y que no hayan reacciones transfusionales para estos pacientes. Creo que probablemente quede claro. Si tienen preguntas y que no haya sido pues un esquema muy difícil de entender, estoy para poderles contestar. Gracias.